Bienvenidos, mis amados. Es un placer el estar de regreso en estos medios. El día de hoy me tomaré la libertad para hacer un primer video sobre el gran problema y el gran pecado, el cual abunda demasiado en los Estados Unidos y tal vez en nuestros países sobre el aborto. He estado involucrado ya por un tiempo en servir al Señor predicando el Evangelio fuera de las clínicas de aborto, el estar yendo y proclamando el Evangelio al aire libre, estar teniendo algunas conversaciones evangelísticas, estar hablando con las mujeres y algunos padres sobre el gran pecado de sacrificar a sus hijos por cuestiones pecaminosas. Y el día de hoy me gustaría, como vieron en el título, empezar a responder la pregunta y traer un poco de conciencia a nuestras iglesias, a nuestros grupos cristianos, el por qué es importante el ir y predicar el evangelio fuera de las clínicas. La pregunta que vimos al principio es dónde inicia la vida. Creo que ahí es donde podemos nosotros iniciar a que podamos entender la urgencia de poder ir más allá de la gran comisión, más allá de pensar de el simple hecho de obedecer porque Cristo lo dice, se convierte a veces en simplemente religiosidad y no realmente de un fruto realmente de nuestro corazón nuevo. ¿Dónde inicia la vida? ¿No? La vida, si tú eres un cristiano como yo que cree que la vida inicia en la concepción, pues ahí inicia la vida. La Biblia habla de que la vida empieza en la concepción. La vida no empieza después de 6, 8 semanas o hasta que el bebé salga o hasta que nosotros salgamos del vientre de nuestra madre. Ahí no vemos que empieza la vida. Tenemos, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde al encontrarse estas dos madres, Juan brinca de gozo al saber que el Salvador está cerca y la Biblia lo registra. Entonces vemos que dentro del vientre de la madre, aún aunque ya no hayan salido aún del vientre de la mamá, ya hay vida. Y también vemos que otro gran ejemplo de esto es, por ejemplo, en el llamamiento al profeta Jeremías, ¿no? El Señor dice, yo te concebí, yo te creé, yo te hice, yo te formé, y muchos más ejemplos en el Antiguo Testamento sobre el Señor crea al hombre, le da vida al hombre. Entonces, hermanos, pensemos por un momento, si el Señor en su soberana y buena providencia ha permitido que las familias, ya sea creyentes o incrédulos, esto no tiene nada que ver por ahora, permita que nosotros tengamos vida o que seamos fructíferos para poder seguir creando más de acuerdo a su imagen y su semejanza. Si el Señor permite eso, amados, ¿por qué nosotros no deberíamos de considerar constantemente el perseverar la vida de los inocentes? El, el simple hecho de que en nuestros países se permita que matemos o asesinen a un inocente, a un bebé, nos deja saber mucho y nos deja pensar mucho si realmente los bandos o las organizaciones que están detrás de esas otras organizaciones diabólicas realmente les importa la vida hasta de sus propios seres queridos. El simple hecho de decir, no, pues la mujer tiene el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y es verdad, la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. El problema que al estar embarazada, ese ya no es su cuerpo, ese cuerpo le pertenece a otro ser humano, es otro ser humano dentro de ella con vida, con la imagen de Dios, con el entendimiento, formándose para finalmente 9 meses salir al mundo en el cual vivimos. ¿Y por qué digo el crimen de matar inocentes, mis amados?
El crimen de matar inocentes es porque estos bebés no se pueden defender. ¿Quién a los 2 días o 3 días o 4 días o una semana o 2 semanas o 9 meses, inclusive aún que yo tengo un hijo de 6 años, cómo se puede defender él solo ante esta atrocidad? Es imposible, es imposible. Uno de los pasajes de los cuales, hablando sobre la vida en el vientre de una madre, es, por ejemplo, Jesús nos enseña que hagamos bien a otros o hagamos lo que quisieran que nos hicieran a nosotros. Imagínate por un momento, querido hermano o hermana o amigo que nos estás viendo, que por un momento tu vida esté en peligro, ¿no? Alguien esté queriéndote asaltar, te ha puesto 2 armas o una arma en la cabeza y te dice, si no me das el dinero y tú, para colmo, tú no traes dinero, te voy a asesinar, pero está del otro lado otra persona mirando lo que está pasando y, y puede defenderte, ya sea que él también tenga una arma o no, pero puede defenderte y no lo hace, ¿no? Al final de decir, bueno, cada quien con su vida, yo sé que lo están asaltando y lo van a matar, al final del día, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera o el simple hecho, dejarlos que hagan lo que quieran porque cada quien es libre y tiene derechos en este país y entonces también podemos no argumentar y seguir argumentando y diciendo, bueno, la decisión es de él la tomó, o es que no, es que pues uno menos, uno más, preferible él que me muera yo. No, Dios, el Señor Jesús nos manda a hacer lo bueno, nos manda a proteger a los inocentes. Por ejemplo, este hombre debería de ir y defender a su vecino del peligro en el cual está y rescatar su vida, perseverar su vida. ¿Por qué? Porque él es inocente, él no está buscando ningún problema, él no está buscando robar al otro, pero el otro lo está buscando robar, lo está buscando poner en peligro y extinguir su vida. Nosotros debemos de perseverar la vida de los inocentes, independientemente si son creyentes o no son creyentes. El Señor Jesús nos manda a hacer lo bueno a todos los hombres, nos manda a ser la sal y la luz de la tierra. Entonces, si la vida empieza en la concepción y estas mujeres que van o estas familias que van a estos lugares para deshacerse de estos humanos, de estas personas, de estos niños inocentes, el no hacer nada, amados, el no decir absolutamente nada o el simple hecho de no tener nuestra posición clara en el asunto del aborto, nos lleva a ser cómplices del asesinato de estas criaturas por el simple hecho de no decir nada o el simple hecho de no hacer nada, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, primero debemos de equiparnos correctamente en la palabra de Dios, el conocer doctrina saludable, pertenecer a una iglesia local, hablar con nuestros pastores, pedirles su ayuda, su asistencia para que ellos también se involucren y poder ir a estas clínicas y compartir el Evangelio de Cristo. Créeme, amado hermano, si tú que vives en los Estados Unidos, porque hasta ahí podría hablar solamente de los Estados Unidos, la mayoría de personas que van a cometer aborto, ellas no van porque realmente hay una gran necesidad de dinero en sus vidas o porque realmente hay una gran necesidad de salud. Muchas de ellas van simplemente porque odian la vida de sus hijos, odian la vida humana, odian a Dios. Nos hemos encontrado casos donde van hasta en un mejor carro que nosotros. Tienen un mejor teléfono que nosotros, van mucho mejor vestidas que nosotros. Un aborto cuesta entre $4,000 a $1,000. Entonces, entre $400, perdón, a $1,000. Entonces, amado, si tienes $400 para matar a tu hijo, significa que tú no estás en una necesidad económica. Por un lado, podemos descartar eso. Al rescatar la vida inocente de una persona, descartemos de que es cuestión de dinero. La cuestión realidad, la real es el duro corazón y la mente no renovada. Muchas de estas mujeres simplemente tuvieron un fin de semana, entre comillas, bien, teniendo sexo fuera del matrimonio o adulterando
y hoy quieren deshacerse de las consecuencias de su pecado, o quieren deshacerse de este hijo que servirá de testimonio para testificarle a estas personas: tú hiciste lo malo delante de Dios. Un pequeño paréntesis que me gustaría hacer es: cuando estamos predicando el evangelio, constantemente le decimos a estas personas y al público en general que estos niños al final del día estarán testificando en contra de nosotros, diciendo: tú me mataste, tú permitiste mi asesinato, tú permitiste esto. Y en algunas ocasiones, amados, la gente se burla y se ríe de semejante cosa. Dicen: eso no es verdad. Pero sin embargo, amados, nos pararemos tanto justos como injustos delante del trono santo de nuestro Dios y daremos cuentas por lo que dijimos y por lo que no dijimos. En otras palabras, me gustaría que por favor te dieras a la tarea de investigar en tu área, en tu estado, en tu ciudad, en tu pueblo donde vivas, en los Estados Unidos o en México o en el resto de Latinoamérica, en dónde están localizadas estas clínicas de aborto. Infórmate, dónde están localizadas. Habla con tus pastores, diles: mira, esta es una gran necesidad y una gran oportunidad para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El ir y predicar, amados, ¿no? Si hemos recibido este glorioso y bendito evangelio, si ese mensaje nos ha salvado, te pregunto, querido amado y hermana, ¿no quisieras que otras personas fueran salvas? ¿No quisieras que la vida de ese inocente fuera no solo salvada de las garras de esos asesinos, sino también de la ira de Dios? ¿No te gustaría, por ejemplo, ser la sal y la luz de la tierra en medio de ese lugar de muerte? ¿No te conmueve el saber de que pudiste haber sido tú hace unos años siendo llevado al matadero? ¿No? Proverbios, por ejemplo, nos dice: rescata o libra de la mano de los impíos a los inocentes que son llevados al matadero. Hay una gran necesidad, amados, porque nuestro mundo sigue aumentando en pecado, porque el mundo sigue odiando a nuestro Dios, y nuestro deber como discípulos de Cristo es ir a todas las naciones, es predicar el evangelio de Cristo, es hablarles de esta gran misericordia y hablarles de lo grave o lo gravísimo que es el pecado en nuestras vidas. Créeme, para estar fuera de una clínica de aborto y hablar sobre dónde empieza la vida, no necesitamos saber o tomar algunas clases, amados, de medicina o de biología o lo que tú quieras traer a la mesa. No es necesario. De verdad, amados, estas personas están en tinieblas, están en oscuridad, y ellas necesitan esta luz verdadera que es Cristo. Necesitan ser confrontados con sus pecados, necesitan ser confrontados por su maldad, confrontados con la ley de Dios y abrazados con la gracia de Jesucristo. Algo que hacemos también nosotros al ir y predicar el evangelio a estas clínicas es ofrecer Biblias gratis, tratados gratis, ofrecerles también, por ejemplo, la información sobre cómo obtener una píldora que pueda revertir la otra píldora que toman para abortar químicamente. En el podcast en el cual publicamos en esta misma página sobre el aborto, hablamos sobre los dos diferentes tipos de aborto que existen hoy en día, los dos más populares. Hay un tercero en el cual en una próxima ocasión hablaré, porque por cuestión de tiempo y por cuestión de que quiero que primero tomemos una base fundamental sobre el gran problema en el que vivimos. Y amados, también ofrecemos la oportunidad de que estos bebés sean adoptados, de que estas mujeres, si realmente necesitan un apoyo financiero, lo ofrecemos por medio de nuestras organizaciones hermanas u otras iglesias hermanas. No lo hacemos solos en el nombre de soledad, no, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. También nos acompañan de vez en cuando un autobús grande donde tienen dentro
para hacer ultrasonidos gratis y recomendarte con otros doctores y en caso de que la persona escoja perseverar la vida de su familia. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que no, que no eligen la vida, que eligen matar a sus hijos? Bueno, amados, tú y yo tenemos la esperanza de que el Señor, Él da las almas y a Él le pertenecen. Están con el Señor la rescata, pero eso no queda impune porque su pecado será castigado en el día final. ¿No? En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, Levítico, capítulo 20, nos enseña sobre que Dios pone el rostro en contra de esta persona y su familia que lleva a sacrificar a sus hijos a Moloch. Y Dios se pone en contra como su enemigo y su vigilante, como alguien el que ejecutará, cierto lo ejecutará la justicia en la persona, ya sea que no se arrepienta, la ejecutará. Pero si se arrepiente, pues gloria al Señor. No hay pecado que el Señor no pueda perdonarnos. Y hermanos, cuando vayamos a los lugares a predicar el Evangelio, prediquémoslo con gozo porque son las buenas nuevas. Nos han salvado de nuestra maldad, nos han salvado de nuestra impiedad y nosotros debemos de estar gozosos con ellos. Así que, amados, la pregunta de hoy fue respuesta con más preguntas, con más respuestas sobre dónde empieza la vida. La vida empieza en la concepción, cuando un esperma y un óvulo se fertiliza y se crea la vida. El Señor da la vida, el Señor da ese milagro de la vida. Esto no es algo que pueda ser inventado por los hombres, hecho por los hombres. Ellos no tienen la capacidad, el poder y la autonomía para hacerlo. El Señor nuestro Dios, es el único capaz de hacer el milagro de la vida. La pregunta para mí y para ti es, ¿iremos? ¿Iremos a la mies que es mucha? ¿Nos enfocaremos solamente en un cierto grupo de personas y solamente a él le predicaremos el evangelio? ¿O seremos como los primeros discípulos en el siglo primero? Ir a todas las naciones obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor Jesús, yendo a testificar a las clínicas de aborto, yendo a testificar a los lugares donde hay drogadicción, donde hay bastantes crímenes, o inclusive fuera de las oficinas de los gobernantes, inclusive fuera de los lugares donde nos venden alimentos, las escuelas, las universidades. Mis amados, el Señor nos ha dado la oportunidad de extender su reino más allá de lo que nosotros inclusive nos estemos imaginando ahora. Así que, mis amados, mi nombre es Juan Salas. Ha sido un placer el estar conectado por este medio. Por favor, comparte, dale like a este video si te ha gustado, te ha bendecido. Y por favor, si gustarías también volverlo a ver, estará en nuestra página de YouTube. Y también visita nuestro podcast para más información sobre el aborto. Yo soy tu amigo y hermano Juan Salas. Me despido. Que el Señor les bendiga.